que aún con gloria se las quita. Y solamente el credo sí se desafiría. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Introigo l'altare Dei adentro le comunicazioni del Giudicame Deus et me causa mea qui a prendere forte tua mea quale benedicti quale primi sincero tua benedicti e mi te luce tua nel tua licame del santo et in tabernatura tua et introigo l'altare Dei adentro le comunicazioni tua mea compite fortificare a Deus Deus quale Cristo santo mea quale cultura la spera per in Dio pone malo compite voglio salutare mea Deus mea introigo l'altare Dei legislativa più meno per il nostro nome quel petti che come in termini onnipotenti Vergine Maria sempre visibile e unica l'Arcangelo la Tria dei Battista Santi Apostoli per Paolo Libro Santo che voi grazie Signore che benedicite Spirito di Dio per opere mia massima culpa io prego per la Maria sempre visibile l'Arcangelo la Tria dei Battista Santo Apostoli per Paolo Santo orare per me a nome del nostro Amen. Misericordia del Dio, peccati tuoi per la vita eterna. Amen. Yo pecado. Misericordia vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perduca cose vita eterna. Amen. Indulgencia nos opciones de peccados. Deus tu conversos cabinos flectuales ostende-nos Domine misericordia tua nel salutare tutta nos. Domine exaudi la sua mea clamor meus et prevenit. Domine foris oremos. Aunque nobis fuésemos iniquitates nostras duas santas, floremos primeriamente incloire per Cristo el Domino nostro. Amén. Oramos per Domine, per benedictum forum felicis sui. Domino Sanctorum Deus benedicere omnia peccata mea. Amén. Iudicame Deus et discerne causa mea de gente non santa, omnipotens Deus. Qui a Deo fortitudo mea, e mi teno centuan de veritate in tua nipsa me del cielo del santo in tua et in tabernatura Giudicame Deus et discerne causa mea de gente non santa, abomini Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Fuésemos omnipotens Deus, aminian tuam propicios despice, porque carguente rogato incorpore, et est sediente Deus dea primet, per Domino nostro Christum Christus, et reyente Spiritus Sancti Deus. Ecclesia tue fuésemos, Domine preces placatus admite, defectus adversitatibus, et esoribus universus, secura tibia serta libertate, perdón. Lexio epistola beati Pablo, apóstola de Hebreos. Fratres, Christus, asiste,
ángel cabrío, y del cielo, Señor, que con mi sangre propia entró una sola vez para siempre desampararlo, consiguiendo una relación eterna, porque su pasaje de la limpieza cabrío, protectora, la ceniza esparcida de ternera, santifica a los mundo, memoria para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, al impulso del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como pecado a Dios, limpiará nuestra conciencia de la obra muerta de los pecados, para servir a Dios vivo. Y por esta razón es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo su muerte, a la expresión de aquel de la implicación cometida en el tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna los que han sido ganados por los espíritus y la muerte. Gracias. Remisión de los pecados eternas en Cristo Jesús. Eríteme Domine, decimi me, dolcimi facere voluntas tua, liberatur meus nomen, legenti liberatur et intentus in me trattatus me, e me limitis peribilis. Tracto, sete neverum me, a juventute mea, vita cum Israel, sete neverum a libertus mea. Et in nom, quorum supra dorsum meum peccaverum, prolongaverum indulgentiae suas, Dominus Christus, coincide terris peccator. Unda con me ota, amico con te, la visia mia, figli tue, Iuve no. Dominus vobiscum et Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Señor. Similo tempore diceva Gesù, tutti giudearono, quid est vobis arquet me, de peccatum, si veritate dico vobis, quare non creditis me, quid Deo et verbo Dei audit, vos non auditis, qui ex Deo non extis, responderum ergo Judei, et dixerum ei, non è veri, decimus nos, qui est habitat, el demonio habis Si vosotros me habéis demostrado a mí, pero yo no busco mi gloria, hay quien la non honorifico Padre meo, et vos ignoratis me, ego autem non puero gloria mea, et quiera, et io legere, amen, dico vobis, si quis sermonem meum servet, morte non videbit in aeternum, dixerum ergo Judei, non cognovium, quia demonium habes, Abraham mortus est, et profeta, est nullius, si quis sermonem meum servaverit, non buscavit morte in aeternum, non quanto maior est Patre nostre Abraham, qui mortus est, et profeta mortis sunt, quel exultat. Responde Gesù, si ego glorificavo, me ipsum gloria mea nihil est, est Pater meus glorificare me, voi vos dicitis verus est, et non cognovis Dieum, ego autem non eum, et si dixerum quia non solo eum, erum Spiritus mentas, sed sigo eum, et sermones erum, Abraham Pater mestre exultavi, quod
Tomaron entonces piedra para lanzársela Y a hicieron los el gozo de ahí, sepulcros, a que salió el té. cuenta que 20 años. No, a veces de Abraham, y eso. Amén, dijo Bobis. Antes con Abraham, quiere, ego sum. Tulerum ergo, lápides, hoy ya serán en ego. Gesù sfondi se exili del templo per evangelicamento. Muy rápidamente vamos a darles a ustedes, tomen asiento por favor. Muy rápidamente vamos a darles a conocer. Hay un mensaje que ha mandado Monseñor Julio Aonso. Este mensaje lo vamos a colocar juntamente con el que voy a lanzar yo junto con él, con relación a lo que está sucediendo en la Santa Iglesia. Pero parte de este mensaje también viene acá en lo siguiente, para que ustedes lo puedan comprender. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ha estado acá en la tierra, Él vino para poder demostrarnos tanto su amor, que es lo principal que siempre tenemos que hacer notar. Y llegó a sufrir tanto nuestro Señor que cayó en la última etapa ya a la endemoniada forma de poder torturarlo, que no solamente lo hicieron físicamente, sino psicológicamente. Querían destruirlo al Señor. Lo mismo está sucediendo con su Santa Iglesia. Hay un santo, Cirilo de Jerusalén, del año 300 al 400. Este es un obispo griego. Lo recordamos el 18 de marzo en la Iglesia Católica. Nosotros, dentro del año litúrgico, el 18 de marzo lo recordamos. Este obispo habla sobre lo que está sucediendo con los mártires. Y dice, los mártires de entonces, de aquellas épocas, combatían ¿contra quién? Contra los errores de los hombres. Y lógicamente eran martirizados como consecuencia. Defendían la fe, pero luchaban contra hombres. Paganos, gente que tenía la autoridad, césares, emperadores. 10 emperadores lanzaron al principio, cuando se fundó la Santa Iglesia, la prohibición de que se predicara el cristianismo. Y los cristianos eran llevados a las cruces para crucificarlos. Muchos, miles de cristianos han muerto en los circos, asesinados, comidos por las fieras, destrozados por las fieras. Era la lucha del cristiano para poder predicar contra hombres. Y San Cirilo dice, al final de los tiempos, en esta época en la que estamos viviendo, ya no vamos a pelear solo contra hombres. Vamos a pelear contra el mismo Satanás que está acá, tratando de llevarse en su última etapa a la gente. Él sabe que se va a ir pronto. En la segunda venida de nuestro Señor se va a ir definitivamente al infierno. Y en la Sagrada Escritura nos lo dice, está rugiendo como un león, tratando de llevarse a las almas con él. Entonces la lucha es contra el diablo. En la Sagrada Escritura nos hablan de estas cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo esa falta de fe que hablamos antes de la misa, esa falta de confianza en Dios, de no darle a Dios la adoración debida, de tener temor ante lo que está sucediendo y sentirnos a veces cobardes. Eso lo han vivido los apóstoles. Nosotros vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, por ejemplo, cómo en una barquita están los apóstoles y está Pedro, San Pedro hoy. Y cuando ven que el tiempo, con una fuerza, el viento, hace que esa barquita quiera hundirse, tienen miedo. Y aparece nuestro Señor caminando por encima de las aguas. Y Pedro le dice, Señor, permíteme que yo también camine contigo.
Ven, Pedro. Y la lanchita se movía. Y le dice, hombres de poca fe. Seguramente pensaron que el Señor no los iba a salvar, porque no estaba ese momento indicándoles, yo estoy al lado de ustedes y los voy a salvar. No, es igual que el cristiano de ahora. Pensamos que el Señor no está viéndonos y que no está a nuestro lado. Y ahí es la debilidad de algunos que sienten, nosotros no. Acá tenemos la fortaleza que hemos encontrado en nuestro Señor cuando ha sido en esta humilde capillita, se ha ordenado y se ha consagrado un obispo para la Santa Iglesia Católica, Monseñor Julio Alonso. Gracias a Dios, y hay 2 obispos que van a defender la Iglesia. Vemos cómo San Pablo, en el texto que publica él en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, nos habla de lo que está sucediendo en el mundo. Y lógicamente nos indica allá San Pablo que va a venir el anticristo y va a venir el malvado, pero que para la aparición del malvado tiene que haber un antecedente en el mundo, tiene que haber una apostasía casi total, lo que está sucediendo hoy día. En el mundo la mayor parte de la gente ha rechazado y han negado el culto a Dios, al único Dios verdadero. Ahí lo tenemos al endemoniado, alias Francisco, miembro de la gran ramera de la Madre de las Abominaciones, indicando que deben juntarse las religiones, ya sin distinción del Dios y de la religión verdadera, deben juntarse toda la podredumbre para poder adorar ¿a quién? A Satanás. Y casi no nos extrañamos a nosotros de ver aquello porque estamos acostumbrados. Si nosotros leemos una de las epístolas de San Juan, la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, también vamos a ver cómo San Juan nos habla y nos dice, estos que estaban acá, pero que no eran de los nuestros, no eran verdaderos cristianos católicos, como consecuencia no eran de los nuestros, estos están saliéndose ahora. ¿Por qué? Porque no eran cristianos. Y él nos indica, no eran de los nuestros. Por eso siguen a Satanás. Estos apóstoles que han vivido el primer siglo, estamos ahora 21 siglos después y vemos exactamente igual. Enemigos acérrimos de nuestra Santa Iglesia, lógicamente colocados entre los comunistas, los masones, la gran secta satánica del Conciliábulo Vaticano II, los herejes lefebristas y otras combinolas de la enemistad con Dios, que son enemigos totales de Dios y de la Santa Iglesia. Pero también lo que dice San Juan, hay gente infiltrada dentro de la Iglesia que nunca han sido nuestros. Por eso es que están saliendo en contra ahora. Son contrarios, son los infiltrados hoy día más peligrosos que los que abiertamente luchan contra Dios, porque quieren hacerse ver en el mundo como si fueran servidores del Señor, mas no lo son. Son enemigos de Dios y de su Santa Iglesia, haciendo un papel tan bajo que internamente, como están camuflados, escondidos, no en la iglesia verdadera, en la parte física sí, porque un excomulgado, un enemigo de Dios no puede estar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesús, pero sí tenemos la parte física, ahí están, y están haciendo su maldad, tratando de anular la verdad católica. Tenemos que elegir un santo papa, y ese es el objetivo. Esta humilde capillita, cuando ordenó y consagró a Monseñor Alonso, tenía ese objetivo y tiene ese objetivo, y lo vamos a tener siempre el objetivo. Somos ya 2 obispos en el mundo que vamos a luchar para elegir con otros más los que realmente sean obispos católicos
y no los judas ni los traidores. Hay una confabulación de ciertos sectores, de enemigos que se han metido camuflados, se hacen pasar ante el mundo como si fueran sacerdotes, obispos católicos, y tratan de destruir a la iglesia desde dentro. No lo van a poder. Estamos con el Señor. Él es nuestra fortaleza. Y más aún todavía, esta fortaleza se ha hecho mucho más grande, porque ahora ya no es un solo obispo en Latinoamérica, ya somos 2 obispos. Y ojalá Dios quiera que tengamos más obispos católicos que luchen con la misma finalidad. Yo les voy a mostrar acá muy poco. Acá tenemos una fotografía. Esta fotografía está Monseñor Thomas Full de Nueva Zelanda, Monseñor Emanuel Korab de la República Checa, que él ha fallecido estos días, Monseñor Korab. Monseñor José Ramón López Gastón de Estados Unidos y Monseñor Franklin Urbina Aznar de México, obispos legítimos verdaderos. Como ya ha muerto Monseñor Korab, como Monseñor Urbina está muy delicado, hay gente malvada incrustada en la parte física de la iglesia que está queriendo hacer una revolución interna para que no haya la elección de un papa legítimo. Se están haciendo plataformas entre los inmorales, entre los... No debo utilizar el término, me han dicho, para que no nos corten, pero son los que tienen las desviaciones terribles. Lastimosamente, estos sujetos, protegidos tal vez por su capacidad económica, son muy ricos, atacando a nuestra iglesia, tratando de disminuirla, tratando de evitar que estos 2 obispos que hay en Latinoamérica hagan su labor santa de poder impulsar la elección de un papa sabio y santo. Están tratando de evitarnos. Acá tenemos Monseñor Urbina, Monseñor Malaki Martín, el reverendo padre Zama Karalski y Monseñor José López Gastón. Tenemos documentación. Esta es una carta que me manda un sacerdote, Philip Lau. Es un sacerdote que estaba actuando como secretario de Jux, Jan Jux. Han tratado estos días de poder querer hacer confundir a la opinión pública católica en el mundo entero. Pero tenemos nosotros la documentación necesaria para poder respaldar lo que decimos. Acá, el 29 de junio de 1992, Jacques Oliveiras de Mamistrá ordena y consagra a Josephus Raimundus López Gastón, obispo de la Iglesia Católica. No tienen estos documentos. Nosotros sí, porque nos hemos ido documentando desde que vino Monseñor López, que nos ha legado esta documentación. Tenemos fotografías y tenemos documentación para poder probar que los verdaderos obispos y verdaderos sacerdotes de la Iglesia Católica vamos a cumplir nuestra misión, pese al sabotaje, a la maldad y a la ignominia de aquellos sujetos que no son católicos, que no son servidores del Señor, que no son cristianos, que camuflados están tratando de hacer con esa actitud innoble del desprestigio y de su lucha subalterna sucia, que haya duda sobre la existencia de nuestra Santa Iglesia y la necesidad de un obispo.
La iglesia fundada por el Señor es divina, no puede ser destruida. San Mateo capítulo 16. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Señor, Dios Todopoderoso, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús. Y no va a permitir. Y tenemos a alguien que está permanentemente vigilando que el diablo no afecte a tal punto de que pudiera decirse que estamos al final. Nunca vamos a estar. Es una situación que sí estamos sufriendo. Es la gran tribulación. Con la llegada del anticristo será peor. Y habrá mártires, como dice el obispo Cirilo, que les decía antes de la misa. Habrá mártires que ya no pelearán solo contra los hombres. Los mártires de este tiempo, de la época del anticristo, nos vamos a oponer, si Dios permite nuestro martirio, al mismo Satanás, al mismo diablo. Y estamos luchando contra los servidores del diablo, infiltrados, que no merecen de ninguna manera que les dediquemos más tiempo. De acuerdo al mensaje que vamos a mandar con Monseñor Alonso, que ya lo tengo el mensaje, y el que yo voy a unir para que lo podamos lanzar al mundo, nos vamos a dedicar enteramente para el triunfo de nuestra Santa Iglesia Católica y para procurar en alguna forma que vengan los leales a su Iglesia y a nuestro Dios a luchar con nosotros. No nos interesan los traidores, aquellos que dicen que el fin justifica los medios. Para nosotros no es cristiano aquello, no es católico. Y no les tenemos miedo. Al contrario, a mis 81 años, no me tiembla a mí la mano para defender a mi Santa Iglesia, para defender a mi Dios y a mi patria. Y tampoco le tiembla la mano al señor obispo de la Argentina, a Monseñor Julio Alonso. De que nos van a atacar, que nos ataquen. Si somos del diablo, no nos atacarían. Somos de Dios. Y el ataque no nos va a hacer nada. Sabemos que tenemos a Dios, a nuestro Señor, y tenemos a quién, a nuestra Santa Madrecita, la Santísima Virgen María. Y con ella, con nuestro Señor Jesús, vamos a poder luchar con todo el valor y con toda la certidumbre contra Satanás y contra sus esbirros. Solo les quiero contar esta pequeña cosita. Cuando han visto que yo lo ordenaba y lo consagraba acá a Monseñor Alonso, no falta algún despistado. Pobre hombre, no me voy a referir, ni voy a decir su nombre, ni voy a decir de dónde es. Pero la mentalidad es esta. No debieran haber utilizado ese sillón blanco. Tenía que ser un sillón especial. Esa es la crítica de los inteligentes satanistas. Pervertidos. Fíjense un poquitito en el espejo. Su cara les demuestra lo que son. Ahí concluimos. Son gente degenerada. Bastante vil. Su música, sus aullidos, sus gritos. Y la absurda y liviana forma de atacar a los obispos católicos. No nos hacen mella. Pueden seguir atacando. Incluso a los defensores de nosotros les decimos, a nuestros familiares, a nuestros parientes, no les respondan. Van a perder el tiempo ocupándose de la basura. No, basura allá en la Argentina, de un fulano que ataca. En el Perú otro fulano. En Bolivia otros 2 fulanos. Que también creo que se han callado porque se han dedicado a la venta de poleritas y ropa interior para VaticanoCatólico.com. Herejes, frailes herejes, contrarios a la fe católica. Arderán en el infierno. No se preocupen, que les va a llegar el tiempo. Yo les quería anunciar, lógicamente, que esta tarde vamos a juntar el mensaje de Monseñor Alonso y nuestro mensaje del obispo boliviano
para que ustedes se den cuenta, nuestra fortaleza es mayor y nuestro anhelo es mayor. Tenemos que llegar hasta la elección de un santo papa. No vamos a decaer. Que nos ataquen no nos interesa. Al contrario, nos demuestran que estamos en la verdad, porque el ataque es de Satanás, directamente de Satanás. Entonces, oren ustedes, pídanle a Diosito, a la Santísima Virgen María, que se conjuncionen con estos dos obispos, el de Argentina y el de Bolivia. Más, ojalá, sacerdotes, pero sanos, moral e intelectualmente. Nosotros no tenemos en nuestra Santa Iglesia, ni queremos tener relación jamás con pervertidos. Dios ha creado varón y ha creado mujer. Otra forma de vida es de perversión. No queremos tener contacto con ellos. Que nos ataquen, los recibimos los ataques y los colocamos en el lugar donde hacemos un jalón del agua. Ahí se van los ataques. No tenemos necesidad de responderles. Y vamos a pedir a los que nos defiendan y los familiares particularmente de que no hagan defensa. Es pérdida de tiempo. Dejemos que el Señor en su justo momento. El Señor es justo. Noé, pareja por pareja los animalitos y la familia de Noé. Los demás en el diluvio, muertos. Cuando salieron los hebreos de Egipto, ¿recuerdan ustedes? Traicionaron a Dios apenas Moisés subió al monte Sinaí. El Señor hizo morir a más de 23.000 judíos traidores, hebreos traidores, que habían abandonado la fe y se colocaron a hacer la idolatría de la adoración al becerro. Y tenemos Sodoma y Gomorra, que Dios hizo llover fuego sobre los pervertidos y los enemigos de Dios. Pronto les llegará el castigo. No necesitamos decirle, Señor, castígalos, no. El Señor sabe el momento en que los va a castigar. Lo que sí nosotros tenemos que decirles es esto, Señor, danos la fortaleza necesaria para seguir luchando hasta que vivamos por tu causa, por tu Santa Iglesia. Y no vamos a decaer. Compromiso nuestro, humano, pero más aún todavía, compromiso porque tenemos a ti, Señor. Igual que el obispo santo cuando luchó contra Asio, San Atanasio. Somos actualmente los seguidores de San Atanasio, que luchamos por la verdadera fe y nuestras vidas a disposición de nuestro Señor. No tenemos ningún miedo, al contrario. Si llegamos al martirio y llegamos a dar nuestra vida, bienvenida, porque estaremos pronto cerca de nuestro Señor y de nuestra Santa Madrecita, la Virgencita María. Continuamos nuestra Santa Misa. El símbolo de nuestra fe. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, actor in secret et visibilio omnium, et in un Dominum Jesucristo, Filum Dei, et Pater Naturale, Deum de Deum de Lumi, Deum de Deum, genitum non factor consultantia in parte per corona et sum, que propter nos hominis, et propter nostra salute decenti, et incarnatus et Spiritus Sanctus Maria Virgin et Uno Factus est, quos equibus essiam pro nobis Pontius Pilato falsus et sepulcros est, et resurrexit in dia secundum Scripturas, et accedem in celus senza exteram pacis, et iterum venturas est cum gloria iubicare vivos est mortus, cuius regno et finis, et in Spiritus Sancto, Dominum et vivificantum, quis Pater Filio que procede, que cum Pater Filio simula adorato et cum glorificato, qui locutus est per proveto, et una santa, católica et apostolica Ecclesia, obiturno in remissione peccatorum, et spectus resurrectione mortorum, et vitam venturi.
Dominus vobiscum et cum spiritu. Compite vortivi Domini, in toto corde mio, de tribus servo tu, vitam et custodiam, sermones tues, vivifica me, secundum verbum tuum, nos. Soy si pesar de parte de mi presencia eterna de Dios. La demostración de obra y cielo de bonito, por enumerado en los pecados y por presidentes obedientes sois, y pródigos, circunstantes de propios eternos. Deus convence. Operimus tibi Domini, donde pecante credenza. Salud. In espíritu. Veni santificator. Veni. Lavabili per innocentes manos mías. Suscipe Santa Trinitas. Orate, orate.
munera perseguido. Et vinci assolve misericordia dona, consigli, perdóminos, protégenos, Domini, tuis misteris serpientes, ut divinas zeus mirentes, incorpore tibi, amulego in mente, perdomino nostrum. Pero per omnia saecula saeculorum. Amén. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sursum cordamemus a Dominum, gracias a damos Domino Deo nostro. Benedictus Deus tuo et sempre Via salutem humani generis in Christus, ut inter vos orievatur vitas suggerent, et qui in Son secretazione conceberà, ovunque vos nostri giorni, e peccamos. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cieli et terra, Hosanna in nomine Hosanna in excelsis. Benedictissima Pater per Iesu Christus, Domini, nostrum supplices rogamus, nos detectavis intellectus. Ex Sancta Sacramentum, in divis continuo Deus, per Christus la Santa Cattolica, fortificare Maria, Maria, Memento nomine famularum ambularum, et omnium circumstantium quorum divis, fitis comites apostolus, procurus Dio premi, verbo divem per los sacrificium laudes, processus glorius, prosedentione animarum suarum nomen per salutis, et incorporitatis sui, divicus et apostolus sulla terra. Comunicantes et memoriam venerantes in primis gloriosus et Virgine Maria, Sancte Dei Domini nostri Iesu Christi, sede Beatorum Apostolorum et Martyris Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioanni, Tomei, Jacobi, Felipe, Bartolomei, Simon et Tadei, Limiti et Clementi, Sixti, Corneali, Cipriani, Lauretti, Crisolomi, Ioanne, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum quorum meritis petibus que concedas, et omnium protectionem umbriam auxilio, per me Christus nomine nostrum. Amini gloriazione et certitude, contra familia tuque et nomine Anco una eterna cantazione nostra. Per Christus nomine. Amen. Quam oblatione Deus Dominus quesemus benedicta adscriptus nobis corpus et sanguis Domini Iesu Christi.
Simini modo Bosco et un reclamicalis et Santa benedixit benedico discípulos suis accitum et lumines. Un des miembros de prestos también de pasión. Hostia, hostia santa, hostia pan en santo, el cáliz santo. Supra tua protezione, suppliquete rogamos unidos del Deus, dove è permesso, in cospetto divino che estate stue. Memento et centum. Ipsis voluntas tuus dulcis et paces dulcis et non in Christo Dominus. Nobis quo peccatoribus pomores tuus, et multitude miseris fortis per aceptar la persona del Figlio, et sanctis apóstoles, Joan, Esteban, Marco, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicità, perpetua Capafugia, Nieti, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis in coro, los cruciatus y los enmicados, serénicos y condados, del Cristo Santificas, vivificas, benedictis Christa. Per ipsum, et cum ipsum, et in ipsum, est in Deo Patris, in unitate Spiritus Sancti, uno et true. Certis paracarius mine divina Romania Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amen. Libera-nos quasimus Dominus per tenere presente voi, et intercedente le altre gloriose sempre Virgine dei Beneficia Maria.
Pax Domini, sit semper, vobiscum, de comiso con Santa Corpus y Santa María de los Dios, y hace bien tus pobres en mi cabecera. Amén. Agnus Dei Pictoris peccator. Agnus Dei Pictoris peccator. Agnus Dei Pictoris. Domine Gesù Cristo, che esiste quando le patrie di quello che fate nel voi. Le spicce peccata mea sentite in ecclesia tui. E unque secondo voluntatem tua pacificare condolati ieris, qui vivis et regnas Deus per omnia secula seculorum. Amen. Domini Gesù Cristo, Figlio dei vivi, quel voluntate patris cooperanti Spirito Santo per morte di tu mundo mi dedicaste. Liberane però, sacrosantum corpus et sanguum tuum, ad omnibus imputatis meis, et universis males, et magna superare cantatis, et ad quam separare permitas, gloria Deo Padre, Spiritu Santo, vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per sensu corpore Spiritu, Domine Gesù Christi, volendo Dio sovrano suum, non mi provenem giudicio e condenazione, sed pro carità prosegnia tutta nostra mentes, et ad Deus, qui vivis et regnas, unidad Spiritu Santo Deus, per omnia saecula saeculorum. Parens celeste Domine nostrum, Domine nostrum, Domine Sangue nostro Gesù Cristo.
corpus por Dominus vobiscum. Adesto nobis nomine, Deus noster, et quosti mysteris et teras, perpetuus defendi, sustitis per Dominum nostrum Iesu Christo. Quesemus Domine Deus noster, ut quos divinatibus participatione gauderi, humanis non, viace per Dominum nostrum Iesu Christo. Dominus vobiscum, benedicamus Dominus, Deo gratias. Gratia tibi Santa Trinitas, et omnibus omnibus benedicat vos, Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Deo. In principio era el Verbo era Deus. Hoc in principio Deum. Omne per ipsum pacta sunt. In ipsum iter. Deus interis. Quid homo visus Deo. Liberium testimonio per vere venutili. Ut omnes credere in pericolo. Non era in luce del testimonio per lo mondo. Era luz veri. Un camino me va por el en como testigo para el testimonio de la luz a fin de que pueda obtener experiencia. En la luz sino que viera el testimonio de la luz. Era la luz de la tumba de todo lo que en este mundo. Era donde estaba el Et verum caro sanctum est. Deo, gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Aquí llegamos los necesitados y los de Dios. Aquí suspiramos y lloramos María de lágrimas. Ya pues, Señora, la nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos libres de las sacaciones de Jesucristo. Por Dios nuestro, de tu Hijo, fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama. Impotente Señor de la gloriosa Inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José su esposo, de tus santos apóstoles, San Pedro y San Pablo y de todos los santos, escucha misericordioso y bendigo las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la comprensión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A tus enemigos de la Iglesia, la verdad de la gente, por próxima ciudad del Cordero, llenando de la reina del Santo Espíritu. Donde fue establecida la sede de Pedro para la catedral de las naciones, ayer establecido Dios el trono de la fundación de su unidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, nuestro amparo contra los peces que ha hecho. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la sabiduría milicia, azoga el infierno con divino poder a Satanás, que andan dispersos por el mundo para la perdición de los hombres. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Antes que se retiren, por favor, en el día lunes de la semana, que no vamos a estar acá nosotros, solamente les quiero leer esto, por favor. ¿Qué se recuerda? Honra al Padre y a la Madre. Los inferiores discípulos, criados, ciudadanos, súbditos, fieles cristianos, deben a sus maestros obediencia, respeto y agradecimiento por el bien que les hacen y porque se presentan en la escuela a sus padres, a sus amos y patronos, obediencia, respeto, fidelidad en el trabajo, interés por sus bienes a sus jefes de Estado, representantes legítimos de los mismos, obediencia, respeto, cumplimiento de las leyes justas, contribución de gastos e impuestos justos, amor a la patria, servicio a la misma, a la Iglesia, obediencia amorosa, respeto a todo lo que dispone, a sus ministros, asistencia en sus necesidades, cooperación en sus obras, interés por su progreso espiritual y temporal. Esto es lo que indica en la misa del día lunes que quería leerles. Y acá concluimos con esto, por favor. Es muy importante que ustedes sepan que acá en Bolivia condenamos al comunismo que está en el gobierno. Y lo condenamos porque está cometiendo los actos más impunes, porque no hay quien, lastimosamente, escuchamos discursos cobardes de gente que dice, vamos a no permitir que tomen un preso más. Siguen tomando presos y no hacen nada, están sentados. Y el día de mañana posiblemente, cuando otra vez vuelva a haber estas situaciones, dirán, vamos a hacer un paro y con eso perjudicarán a la gente. ¿Por qué no se colocan en contacto, señores líderes cívicos, con los militares jubilados, con aquellos que han estudiado estrategia para la lucha en la guerra? Esto es guerra contra el comunismo. ¿Por qué no se colocan en contacto con los del servicio pasivo de la Guardia Nacional, esa policía y esa guardia bendita que también se levantó contra el comunismo? Colóquense en contacto y planifiquen que no haya perjuicio para el pueblo, pero sí que el comunismo salga de Bolivia. Que Dios los bendiga. Hasta cualquier momento que estaremos con ustedes.